Feria Venador. Por tal motivo, damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes también, a nuestros amigos de los diversos medios de comunicación que nos acompañan, que gracias a ellos se difundirán nuestras actividades a los rincones de nuestro Perú y también a nivel nacional. Vamos a saludar en primera instancia a nuestra mesa principal, que la conforma nuestra comisión organizadora. En primer lugar, al gerente municipal, el arquitecto Robert Crisóstomo Yellico. Saludamos también al ingeniero Junior Salvatierra, gerente de planeamiento y presupuestos. Mesa que la conforma el ingeniero Tito Orellana, gerente de servicios públicos y medio ambiente. Representante de la unidad de serenazgo, Helen Melgarejo Manienzo. La gerente de Secretaría General, la licenciada Alicia Obispo. Nos acompaña también la Miss Quasimodo 2023, la señorita María de los Ángeles Aguilar. Y en representación de nuestro alcalde, el ingeniero César Damas Laurente, se encuentra con nosotros nuestra primera regidora, la abogada Norma Sinche Canchanya. Acompaña nuestro regidor Julio Aulas. Saludamos también a nuestros auspiciadores, a la empresa Molisa Ingenieros y a la inmobiliaria Leones del Sur. Señoras y señores, a continuación damos inicio a nuestra conferencia de prensa con las palabras de bienvenida y apertura a cargo de nuestra primera regidora, la doctora Norma Sinche Canchanya, para quien le pido un fuerte voto de aplausos. Hola amigos, ¿cómo están? Con la ciudadanía de nuestro distrito de Chilca vamos a dar a conocer sobre esta feria que cada año se viene realizando en nuestro distrito. Sabemos que esta feria, la reseña histórica de esta feria, data desde el año 1937. Esta feria se llevaba a cabo inicialmente en la avenida 9 de diciembre y Volcadelica. Posteriormente, en el periodo de don Ismael Peña de la Peña, en 1967, esta feria se desarrolla en el lugar de Cotocoto, que hasta ahora lo llevamos a cabo. En ese entender, señores periodistas y aquí todos los presentes, damos por iniciado y damos el lanzamiento a esta feria de Quasimodo año 2024, entendiendo también que los ingresos y utilidades de esta feria van a ser destinadas al programa de Chilca Seguro, para reforzar la seguridad de nuestro distrito. También les recordamos que el Quasimodo del año pasado, 2023, se ha llevado a cabo con el propósito de reforzar el programa Chilca Verde de nuestro distrito. Es así, señores periodistas, que pedimos el apoyo de todos ustedes y de toda la ciudadanía en general, difundir esta feria de Quasimodo, porque de repente reforzamos también nuestras tradiciones, porque en esta feria vamos a conocer también, tenemos las danzas típicas como es el Huaylas, tenemos un concurso de este tipo, tenemos la feria, tenemos la pachamanga más grande de los chucos, que acá nos van a, cada uno de los gerentes de las subcomisiones, de las comisiones, nos van a dar a entender, nos van a reforzar la información de todos los eventos que llevamos en esta feria. Muy bienvenida otra vez, bienvenida a la presencia de cada uno de ustedes y esperemos que este Quasimodo 2024 se lleve de la mejor manera y que sea de mejores propósitos que del año pasado. Muchas gracias, bienvenidos. Bien, muchas gracias, señora regidora Norma Sinche Canchanya. A continuación, tenemos las palabras del presidente de la Comisión Organizadora 2024, gerente municipal, arquitecto Robert Crisóstomo. Mis primeras palabras es para saludarles a ustedes, hermanos periodistas. A nombre del ingeniero César Augusto Damas Laurente, les damos la bienvenida a la Comisión Central, a los gerentes, subgerentes y a todos los trabajadores que hoy en día estamos encomendados en estas comisiones. Tengan el saludo del día. Déjenme decirle que es el segundo año en la cual pues estamos promoviendo esta feria de Quasimodo, lugar donde pues hemos visto cómo pues el día a día se desenvuelve. En esta oportunidad no olvidemos también que los niños
Y este año, el tema también del pasacalle, ¿ya? Creo que todos ya tienen, eso también está enmarcado, o sea, los chucos también ya se ha previsto, todas las situaciones de seguridad. Lo hacemos para los adultos, pero ¿y qué pasó con los niños? Y me recuerdo que el año pasado tuvimos... Y para cerrar, en esta oportunidad hemos visto por conveniente tener una comisión de honor y fiscalización de parte de nuestros registros. Representación del despacho de alcaldía,